Exodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Round Rock, Texas, en vivo, Exodus, escuela de discípulos. Paz con ustedes. ¿Sí se oye o no? ¿No? Sí. No quiere, no quiere. Quiere un poco más fuerte. Sí. 1, 2, 3. Ahora sí. Ahí vamos. Ahora sí, paz con el Señor, paz del Señor con ustedes. Voy a salir técnico de aquí, men. Vamos a continuar. Saludos, Patricia. Vamos a continuar con los mandamientos. Estábamos leyendo en el libro de Éxodo, capítulo 23. Otra vez estamos estudiando los mandamientos. Esto es, no, repito, no como para que en la carne quieran obedecer lo que está escrito. Les he hablado antes, el evangelio que les estoy predicando es en y por el Espíritu. Eso es bien importante. Es bien importante que se nazca del Espíritu y una vez nacidos del Espíritu se obedezcan los mandamientos. No le vamos a hacer como le ha hecho el cristianismo moderno, en donde supuestamente aceptan al Señor Jesús o lo reciben y después andan pecando porque no son por obras para que nadie se salve y caminan su vida en pecado. Estamos hablando de la vida en el Señor Jesús, llenos de Él y en Él, y dentro de Él, no fuera de Él. Recuerden esto, no fuera de Él, es dentro de Él. Una vez dentro de Él, ahí Él hace todas las cosas. ¿Estamos claros? Vamos a leer en Éxodo 23, nos quedamos en el 20. Si leyeron mandamientos o encontraron mandamientos, estamos en Éxodo 23, vamos a seguir la corriente de ahí para adelante, ir leyendo a través de la Biblia para irlos encontrando, porque no les voy a decir que yo los haya leído. He leído la escritura toda, pero no como para predicar de los mandamientos. No tengo los versículos de los mandamientos, los vamos a ir buscando cuando vamos a través de. Así que bien armados de paciencia, ¿no?
En el nombre del Señor Jesús. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amoreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a yo soy vuestro Dios serviréis, y bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te haré la cerviz, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Hasta ahí por ahorita. De esas cosas vamos a estar hablando. El primer mandamiento o la promesa: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Esa instrucción es bien importante, ¿ok? Como hemos hablado antes, en cuanto a las religiones se refiere, normalmente los hombres siempre están enfocados en que los hombres mismos son los encargados de guiar a los hombres hacia la vida plena. Entonces, por esto es que hoy en día han tenido problemas y las religiones no han cumplido lo que deberían de haber cumplido porque son las instrucciones del hombre. Aquí claramente enseña, y nosotros tenemos corroboración en el Nuevo Testamento ya, que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. ¿Sí? Y aquí enseña claramente que el ángel de Dios, ¿sí? Porque dice, yo envío mi ángel. Ángel es mensajero. Nosotros sabemos en este caso, el primero de todos fue el Señor Jesús. Él es desde el principio. Entonces, bien importante, en este camino no son los hombres los que llevan a los hombres a entrar a la tierra prometida, es el ángel de Dios. Siempre ha sido Él. Hoy en día, si no es por Jesús, nadie entra a esa famosa tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida nuestra en ese tiempo? De acuerdo a lo que hemos estudiado. La santidad. Ahí entramos y ahí permanecemos, la pureza misma. Y no entramos ahí por nuestras fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios. Al final del día sigue cumpliéndose la misma palabra. Solo les quiero aclarar esto: en este camino no se hacen las cosas conforme a la voluntad del hombre. El Padre claramente dijo que a los que creen en su nombre se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son nacidos de voluntad de carne, de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Entonces, es bien importante, tampoco es del que quiere ni del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Solo los hombres tienen que clamar a Dios misericordia, y Dios tiene misericordia de las personas, porque luego dicen, no, es que, ¿qué tal si de mí Dios no tiene misericordia? No, Dios tiene misericordia de las personas que tienen hambre y sed de justicia, para sacarlas de allí, porque no están contentas en el lodo donde se encuentran. Cuando una persona está contenta con la forma de vida que lleva en el lodo en el cual se encuentra, lógico que Dios no lo va a sacar de ahí porque no está en ninguna manera sufriendo o clamando o buscando algo diferente. ¿Qué eso quiere decir? ¿Que Dios no es misericordioso? No, Dios es misericordioso, pero no toda la gente afuera está buscando la misericordia. Si tú vas afuera y le dices a la gente, hey, Jesús murió por tus pecados para darte libertad a ti de los pecados que tú tienes. ¿Quieres ser libre de tus pecados? ¿Qué van a decir? ¿Quieres dejarlos? Y ahí es donde se mira que la gente no quiere la misericordia de Dios. Entonces, en este mandamiento o en esta instrucción vemos claramente que el Señor dijo, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino, ¿sí? Y para que te introduzca. Ok, los cristianos tienen la costumbre de decir que nosotros tenemos que pecar. ¿Qué dice ahí que el ángel va a hacer? Irá delante de ti, ¿para qué? Para que te guarde. Si el ángel del Señor te guarda, ¿quién te va a hacer caer? Sí, el hombre no cae porque Dios no lo está guardando. El hombre se deja caer voluntariamente. ¿Estamos claros? Por eso la instrucción en el versículo, antes de, dice, y te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Recuerdan que Jesús oró para eso? Jesús decía, Padre, te pido que donde yo esté, ellos también estén. Y dijo también, iré y les prepararé un lugar. Si no fuera así, os lo habría dicho. ¿Sí? Entonces, ese lugar en el cual Él fue a prepararnos, lo está preparando hasta hoy, por así decirlo, para que todos los que vamos a estar con Él estemos con Él. Entonces, eso es lo importante. Primer asunto, el ángel del Señor tiene que guiarte. En este caso, ya para nosotros es el Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu de Jesús, lo cual es el mismo mensajero. Él te va a guardar en el camino. ¿Sí? ¿Cómo te va a guardar el ángel de Dios? Este es el error muchas veces. Los hombres dicen, pues que Dios me va a guardar. Piensan que Dios los va a guardar y andan haciendo la clase de males allá afuera y todo, y luego todavía se recargan a que Dios los guarde. O sea, la manera que Dios tiene de guardar a los hombres es dándoles su palabra. Les dice, no robes, no adulteres, no codicies, no envidies, no hagas nada malo, aparta tu pie del mal, y de esa manera Dios te guardó. Cuando tú eres obediente, te guardó de un montón de cosas que pueden venir. ¿Por qué te viene lo malo en la tierra? Por las consecuencias propias. Normalmente, si una persona se porta bien aquí en la tierra, si vive conforme a la voluntad de Dios, vive una vida muy buena, en paz. La mayoría de gente que tiene problemas, incluso la Escritura lo describe, para quienes los ojos morados, ¿sí? Para las personas que se entregan a los vicios. Lógico, y pueden mirarlo cualquier persona que en realidad esté viviendo una vida rebelde, sus propias consecuencias lo alcanzan. Entonces, no malinterpreten que Dios los guarde exponiéndose a ustedes mismos a males, porque si Dios los va a guardar, los guarda con su palabra. Las instrucciones de Dios, una vez puestas por obra, te guardan de muchos males, porque la raza luego quiere que Dios venga con brazo fuerte, luego muchas veces como lo hizo allá en el antiguo, porque en el antiguo los protegía de enemigos físicos. ¿Sí? Lógico que si requiere protegerte de un enemigo físico, lo va a hacer, pero hoy en día nuestros enemigos no son en sí físicos. Pablo lo dijo claramente, nuestra lucha no es contra carne. El guardarnos en sí, al hacernos santos y poner sus leyes en nuestra mente y nuestro corazón, eso nos lleva en realidad a una guardada bien absoluta si nosotros nos quedamos allí. Si somos rebeldes y nos salimos, entonces agarramos las consecuencias de nuestro propio pecado y no vamos a decir que la palabra de Dios no se cumplió y que Dios no nos guardó. No, Dios sí guarda, pero si tú pecas contra Dios, no te va a guardar.
Entonces, entiéndanlo bien y entiéndanlo de la manera correcta. Guardar no es como los hombres lo piensan. La instrucción de Dios. Por eso Dios te dice, te da instrucciones específicas en cuanto a la forma de conducta que debes de llevar. Por ejemplo, ama a tu prójimo como yo te he amado. Si tú amas a tu prójimo como Dios te ha amado, ¿a quién del prójimo le vas a hacer daño? ¿Quién de tus prójimos va a traer venganza contra ti? Ninguno. Vas a estar en paz con todos. Y si un enemigo te es levantado, le amontonas ascuas de fuego y así lo haces estar en paz contigo. ¿Nos vemos? ¿Estamos claros? Si ven cómo se guarda, ves cómo el ángel de Dios te guarda por medio de la instrucción. Y ya es por eso que la gente recibe muchas calamidades hoy en la tierra, porque hacen las cosas que no deben hacer, hacen las cosas que Dios dijo que no hicieran, lógico que van a cosechar lo que sembraron. Pero luego preguntan, ¿por qué a mí? ¿Cómo que por qué? La forma de conducta mala que has llevado. Por eso. La desobediencia en la que has vivido. La rebeldía en la que has caminado. Aquí leímos y vamos a ver más adelante también. Versículo 21. Guárdate delante de él y oye su voz y no le seas rebelde. ¿Estamos? Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿En quién está el nombre del Señor? Jesús cuando estaba en la tierra, ¿qué decía? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Todavía se llamó Immanuel, Dios con nosotros. Jesús, Dios salva. Entonces, ahora, ¿cuál es la instrucción del versículo 21? Guárdate delante de él. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué dice con guárdate delante de él? ¿Ah? ¿Obediencia quiero y no sacrificio? Pues él primero, según el 20, él fue enviado para ir delante de nosotros, para que nos guarden el camino. Pero luego eso es lo de él. En el versículo 21 dice lo nuestro. Lo que él va a hacer está en el versículo 20 o lo que él ha hecho. Y luego en el versículo 21 está lo que a nosotros nos toca hacer. ¿Sí? El versículo 21, la instrucción es ya para nosotros. El versículo 20 nos deja saber lo que Dios va a hacer por nosotros para guardarnos y meternos a la tierra que Él ha preparado. El versículo 21, la instrucción dice claramente, guárdate delante de Él y oye su voz. Si yo me voy a guardar delante de Él, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo yo me guardo? Eso significa que en mi camino, por cuanto yo ando caminando a un lado, o Él está en mí, en estos tiempos Él está en mí, Dios habita en mí, y tengo la instrucción, guárdate delante de Él, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo va a ser mi conducta? Mi conducta personal y voluntaria va a ser intachable. ¿Por qué? Porque tengo instrucción de guardarme delante de Él, porque Él me está diciendo lo que tengo que hacer. Si Él me dice a mí de la forma que yo tengo que vivir, y aunque me está diciendo, hazte cuenta que si yo me pongo rebelde, en su propia cara estoy siendo rebelde. Por eso dice, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. ¿Sí lo ven? Los hombres, como en los días antiguos, dijeron que no hablara Dios directamente, entonces de ahí para adelante se crearon las religiones a que tenía que haber un mediador entre Dios y los hombres, y siempre pensaron que hablaban con el hombre y no con Dios. Pero yo les digo, en realidad el hombre siempre fue Dios hablándole al hombre por medio de un hombre que le hable, por medio de un profeta, por medio de lo que Dios le haya hablado. Dios le habló al hombre, y cuando el hombre escucha la voz de Dios, aunque sea por medio de otro hombre, y no hace caso, está siendo rebelde en la misma cara de Dios.
porque es Dios. A Dios no es como nosotros que miramos limitado, Él mira todas las cosas. Él mira cuando se le da, cuando se le habla a un hombre conforme a su voluntad, y Él mira cuando este hombre obedece o rechaza la palabra en el mismo instante. Por eso dice que no perdonará, porque eso ya es rebeldía voluntaria. Los cristianos siempre dicen que no, pero en realidad todo es rebeldía voluntaria, porque al recibir la instrucción, por eso dice guárdate. ¿Qué sucede? Lo típico, la moda. Dios dice algo, Dios dice no digas mentiras. ¿Y el hombre qué hace? Decir mentiras. ¿Se está guardando delante de Dios? Dios dice no codicies. ¿Y el hombre qué hace? Codicia. ¿Se está guardando delante de Dios? Esa es la tradición. La tradición cristiana, la tradición de los hombres, es nada más aprender los mandamientos, aprender las cosas que Dios dice, pero no hacerle caso a las cosas que Dios dice. Y piensan que están siguiendo a Dios porque saben los mandamientos de Dios, cuando no hacen caso a los mandamientos de Dios. Entonces están quebrantando el mandamiento del versículo 21, cuando dijo, guárdate delante de Él y oye su voz. ¿Está diciendo nada más que escuches su voz o está diciéndote que obedezcas? ¿Qué está diciendo? Sepan ustedes como discípulos, el simple hecho de escuchar y no hacer, eso ya es rebeldía directa. ¿Sí? Y no nada más para los discípulos, para toda persona que realmente esté o quiera seguir a Dios. Si no quieren seguirlo, está bien, pero cualquiera que decide tomar el camino, por eso dice que nosotros no somos de los que retrocedemos. Entonces, y por eso también está diciendo, no le seas rebelde. Todavía, fíjate, guárdate delante de Él, oye su voz y todavía da consejo, no le seas rebelde. ¿Sí la ven? Bien claro, o necesita interpretaciones, ¿verdad que no? No, está bien claro todo el asunto. Entonces es lo que Dios está buscando. Guardarse delante de Él es obedecer su palabra. Eso es lo que es guardarse delante de Él. Si Dios te dice algo, tú haces caso. Acostúmbrense a esa forma de obediencia, porque dentro del Espíritu no hay desobediencia. Y como personas nacidas del Espíritu Santo de Dios, a los que ya nacieron, los que no hay que nacer, los que no tienen que nacer todavía, una vez en el Espíritu es una obediencia total. En el reino de los cielos, si habrán escuchado o visto o leído, los ángeles en realidad todo lo obedecen al pie de la letra. ¿Sí? Y los humanos no somos la excepción. Se nos concedió entrar al reino de los cielos y por lo tanto la obediencia es completa. Y aquí, hasta donde yo leo ahorita, claramente dice, guárdate delante de Él y oye su voz y no le seas rebelde. ¿Qué entiendes tú que te está diciendo? ¿Te está pidiendo una obediencia a medias? ¿Es obediencia a medias o es una obediencia completa? Es completa. No está contemplando tu debilidad, no está contemplando tu ignorancia, no está contemplando tus opiniones, tus razonamientos, nada más te está diciendo que hagas algo. Al dejarlo tan cerrado de que guárdate delante de Él y oye su voz y no le seas rebelde, aquí no hay cualquier excusa que un hombre se levante, está yendo en contra de lo que ya está escrito. La instrucción es guárdate. Si tú sabes con una excusa de por qué no te guardaste, ¿cumpliste con la instrucción? No. Si sales con, no, es que la carne es débil, ¿le importa algo al Señor? ¿Qué va a decir? Ok. No, yo te di mandamiento, guárdate. Y si ustedes saben, allá atrás el ejemplo que me gusta cuando primero estaba haciendo Dios todas las cosas de la tierra, al momento que hablaba las cosas que tenían que suceder, sucedían. Las cosas no existentes obedecieron su voz y se hicieron reales. Los hombres vivos se rebelan en contra del Eterno. Como discípulos, no. Obediencia total y voluntaria y por amor únicamente. Nada más. Cualquier otra cosa aparte de ahí no les va a ser tolerada. ¿Quieren vivir en el reino de los cielos? Esas son las reglas. ¿Quieren vivir en el mundo? El camino es ancho y denle.
Pero en este reino, las reglas, para las reglas del reino son reglas de santidad y puras. Y nosotros podemos vivir en esa forma de vida. Todo es cuestión de que cada uno esté dispuesto a renunciar totalmente al mal. ¿Sí? La que sigue. Si entienden bien que no perdonará vuestra rebelión, ¿por qué no si Dios es perdonador? Porque se está apartando de Dios voluntariamente cuando Dios es el Salvador, men. Fíjense, no es simplemente un pecado. Se está haciendo rebelde contra aquel que es tu Salvador. Es el único que ha podido o que puede salvarte y mantenerte salvado. Y contra él te rebelas. No es un juego. ¿Estamos? Pero si en verdad, versículo 22, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, fíjate, ahí está si haces esto, ¿qué? Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos. Afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, eteo, fereceo, cananeo, heveo, jebuseo, los cuales yo haré destruir. ¿Sí? Nos vemos. ¿Ven la promesa? Y siguen todavía. Pero si en verdad oyeres su voz y hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos. Por eso es que nosotros oramos por nuestros enemigos. Afligiré a los que te afligieren. Por eso oramos por los que nos afligen. Y otra vez, porque mi ángel irá delante de ti. Versículo 24. No te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a yo soy vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra. Yo completaré el número de tus días. ¿Lo ven? Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. ¿Estamos claros? ¿Qué tal las promesas? Ahora, si ustedes ven, esos versículos si lo comparamos con la forma de vida en cuanto a las religiones, no son reales. ¿Sí? Primero que nada, el pueblo de Dios es muy afligido por enemigos. ¿Cuáles enemigos? Si empezamos por los enemigos espirituales, los afligen mucho. El diablo aflige mucho a los hombres. La carne, es un aguijón en la vida de los hombres. El viejo hombre, lo que es la mala forma de vida, el hábito, el vicio antiguo, también lo aflige. El mundo, con sus rudimentos, más aflicción. O sea, la muerte, el temor de la muerte está sobre encima de los hombres. Temen a morir. Esa es una clara señal de que los enemigos de los hombres, hablando de los espirituales, si los enemigos espirituales no están destruidos o no están vencidos, ¿sí? Entonces es una clara señal que el hombre no está obedeciendo a Dios, no está en Dios. Porque la palabra de Dios es veraz y escrito está, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.
Porque los hombres dicen, no, yo sí estoy en Dios, yo sí estoy en Dios porque yo le creo, porque yo lo amo, porque yo voy a la iglesia, porque yo sirvo, porque yo diezmo, porque yo soy líder, porque yo soy pastor, porque montones de cosas. Y todas esas son mentiras. Si tú no tienes el resultado de la promesa, todo lo demás que digas es mentira. No estás sirviendo a Dios, porque Dios no puede servir a Dios y que la palabra de Dios no se haga real en tu vida. ¿Sí? Por eso es que sea Dios veraz. Porque hoy en día los hombres, si te encuentras a los cristianos, todo el mundo, la excusa perfecta, Dios sabe por qué pasan las cosas. ¿What? ¿Han escuchado esa? Dios sabe por qué pasan las cosas. No, tú también deberías de saber. Porque normalmente las cosas pasan por la maldad del hombre. ¿Y por qué es que Dios las permite? ¿Permite Dios la maldad en la tierra? No. Dios le dijo a un hombre que se apartara el pie del mal. ¿Quién hace el mal, Dios o el hombre? El hombre. ¿Y porque el hombre lo hace, Dios lo permite? No, Dios no lo permite porque Dios le dijo al hombre que no lo hiciera, pero el hombre lo hace. Es como si tienes un hijo y es rebelde y va y hace cosas malas y tú lo reprendes porque las hace y luego va y las hace otra vez. ¿Van a decir que lo permites? No, no lo estoy permitiendo. Está yendo en contra de mi voluntad a hacer lo que yo le dije que no hiciera y por eso pasan las cosas malas en la tierra, porque los hombres rebeldes hacen cosas malas, se rebelan en contra de Dios. Dios no permite el mal en ningún lado, para que no anden ahí torciendo el camino de que Dios, si Dios existe, ¿por qué permite cosas malas que suceden? ¿O por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? No, es que el hombre no es obediente al Padre y por cuanto el hombre no es obediente al Padre, le van a caer las consecuencias de su desobediencia. Los hombres dicen, no, es que yo no soy de la religión, yo no sigo a Dios, eso no me aplica. Pues a todos los nacidos les aplica lo que Dios así estableció. A todos los nacidos de la tierra, aunque se rehúsen a seguir a Dios como quiera, lo que Dios estableció les aplica. No porque digan no creo, no quiero seguirlo, no voy a seguirlo, no por eso van a estar exentos de las cosas que ya están escritas en el libro de que le va a suceder a las personas que se rebelen en contra de Dios. El que no quiere seguirlo al final del día no se está haciendo un bien, se está haciendo un mal, porque va a tener un infierno en esta tierra y al final del día va a tener un infierno del otro lado. Así que cuando les pregunten que por qué sucede lo malo y dicen, porque luego dicen, ¿es Dios malo que permite que todas esas cosas pasen? No. Vean ustedes los mandamientos y entiendan y vean si Dios dijo a los hombres, vayan y hagan mal. ¿Le dijo Dios a un hombre que hiciera lo malo? Dirán allá atrás, sí. Otra vez, estamos bajo el nuevo pacto donde los enemigos son espirituales. En aquellos días, por causa de la separación entre los Dios y los hombres, los enemigos eran terrenales. Y estaba buscándolos limpiar de la contaminación terrenal para que estuvieran limpiados en su espíritu y obedecieran la ley de corazón y de esa manera mantendrían limpios. Si bien con todo y eso, Dios dijo claramente que no hiciera lo malo desde el principio. ¿Sí nos vemos? Entonces, no es Dios quien permite. Dios dio leyes, Dios dio mandamientos. Cuando esas leyes y esos mandamientos, preceptos, no son guardados, lógico que va a traer consecuencias sobre las personas que no los guardan y sobre las personas hacia quien no guardaron los mandamientos de Dios. Dios es justo y Dios es veraz. Así que ustedes como pueblo, por ejemplo, aquí miramos, este es el ejemplo más claro. Les está diciendo a los israelitas, que el ángel del Señor va delante de ellos y que lo va a llevar a la tierra del amorreo, eteo, fereceo, cananeo, heveo, jebuseo, los cuales yo haré destruir. Y les da instrucción en el versículo 24, no te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen. Antes, los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. ¿Sí? ¿Y qué hicieron los israelitas? No hicieron conforme esa instrucción, no hicieron conforme ese mandamiento, y los jabuseos, eteos, amorreos, fereceos, cananeos, heveos, se mezclaron con ellos y al final del día terminaron los israelitas bien idólatras. Cada pueblo les decía que no se revolcaran con los fariseos y órale, con los babilónicos y órale, o sea, quebrantaban las instrucciones y miramos las consecuencias de Israel hasta el grado de que Dios terminó dejándolos por un rato.
¿Es Dios malo? No. Las leyes de Dios son buenas. Los malos son los hombres que se rehúsan a hacer la voluntad de Dios y por eso hay maldad en la tierra. Dios no hace maldad. La maldad la hacen los hombres que se rebelan en contra de Dios y deciden hacer su propia voluntad. Miren ahora cómo está la tierra. Cómo está todo. ¿Sí? Por causa de la maldad de los hombres. ¿Estamos? ¿La están viendo? Así que no te inclinarás a sus dioses. Cuando ustedes vean que otras personas practican otras religiones o practican religiones de hombres, más bien dicho, y que claman que sus dioses les ayudan, les contestan, no sean tentados a querer practicar ese tipo de cosas, porque Dios no los va a mirar con agrado. Porque una de las cosas que yo he visto de Dios es celoso, y su celo no es como de los hombres, ¿sí? Para que no digan, hoy está pecando. ¿Nos entendemos? Así que no vas a... El Dios nuestro, el creador de los cielos y de la tierra, es espíritu. No tiene imagen y dio mandamiento, no hagas imagen de mí. ¿Sí? Tampoco le gusta que, si bien tu Dios es espíritu, tú andes adorando imágenes que tienen nombres de dioses, pero simplemente son piedra, yeso, oro, plata, en fin, no son nada. Tienen nombres que los hombres les dieron de dioses. De eso lo hablamos el otro día, ¿sí? Entonces no practiques esas cosas, no vayas tras esas cosas, porque a Dios, el creador de los cielos y la tierra, no le gusta, ¿sí? Entonces, lo que sigue, mas a yo soy, mas a vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y aguas, ¿sí? ¿Nos vemos? Bendecirá tu pan y tus aguas, y lo más rico, fíjense, yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Estamos hablando del libro de Éxodos, apenas tal vez acababan de salir de Egipto, y con los años miramos a Israel leproso y de enfermedades diferentes. Cuando el maestro vino a la tierra había montones de enfermedades, pero esta promesa había sido dada mucho tiempo atrás. Como hoy en día, normalmente, yo se lo digo abiertamente, sea cual sea, la enfermedad es una forma de desobediencia o un castigo de desobediencia a Dios. Sea cualquiera sea la razón, puede ser comidas, pueden ser desobediencias o pecados, en fin, al final del día, las enfermedades solamente están en las personas por causa de su propia maldad, una u otra. Fácil, en estos días no quieres tenerlas, lo único que haces, te arrepientes de todo corazón, te conviertes de todo corazón, si comiste desordenadamente, comes ordenadamente y tu cuerpo va a ser completamente sanado. La otra, y no va a haber ninguna enfermedad en medio de ti. La otra, el versículo 26, no habrá mujer que aborte, ¿sí? Ni estéril en tu tierra. ¿Cómo lo ven? Ahora, esto es hablando ya nosotros de acá en los días de Jesús. Esas promesas también son reales y tienen que creerlas con todo su corazón. Y sobre todo, no únicamente creer las promesas, no vamos a caer como los cristianos que viven mal, son pecadores, hacen lo malo y luego creen en las promesas de Dios y esperan que las promesas de Dios se cumplan. No, las promesas de Dios son únicamente dentro de la santidad. Dios no puede bendecir a los malhechores porque Él ya dijo que si hicieres las cosas malas, no te iba a bendecir, te iba a maldecir. No puede venir no, es que ya no estamos bajo la maldición de la ley. Sí, no estamos porque estamos en Jesús y en Jesús somos santos, pero si nos salimos de Jesús, entonces lógico que la maldición de la ley va a alcanzar. ¿Nos entendemos? Solamente están dentro de la bendición y es bien importante, dentro de la santidad. Dios es santo, dentro de Él
es donde habitamos y es a donde todas las promesas se hacen reales. Entiendan bien eso. ¿Sí? Y ahí se cumple, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Allí dirán, entonces, ¿por qué Abraham estaba estéril? La mujer estaba estéril. ¿Quedó estéril? No. Porque si aún vamos a decir que una haya nacido estéril y sigue a Dios, pues bueno, por estar en Él es hecha fértil. Porque a los hombres les es como cosa difícil, pero es Dios quien hizo la carne del polvo de la tierra. Cualquier cosa defectuosa con tu carne, hablando físicamente, tu cuerpo, ahora sí como dicen, tu cuerpo corporal, será hecho sano, pero dentro de la santidad, dentro de Dios, como les he hablado, dentro de su presencia, habitando en Él, permaneciendo en Él. Allí es donde las promesas son en Él sí y en Él amén. Por eso dice, las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. No en el sí, no en el amén. O sea, no como si dices sí y si dices amén. No, en Él, en el ser, en Dios. O lo diríamos más fácil de entender, las promesas de Dios son en Dios sí y en Dios amén. En otras palabras, no en Dios, no promesas. ¿Claros? Versículo 27, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. ¿Sí? Eso es bien importante. Si bien cuando tú estás en Dios, va a ser Dios que seas temido, ¿sí? Consternará al pueblo, en otras palabras, van a estar confundidos, perturbados, ¿sí? A cualquier pueblo donde entres, y te daré la cerviz de tus enemigos. Ahora, no estamos hablando claramente de humanos, estamos hablando ya de los seres espirituales. Cualquier lugar, esto es bien real en el espíritu. En la carne, los hombres igual te respetan o te respetan, eso no hay promesa, pero si Dios te hace dar tan grande favor, sí puede hacer que estén temerosos, porque los hombres temen a que sus pecados sean revelados. A eso le temen. ¿Sí? Por eso pueden temer también. La otra, te completaré el número de tus días. ¿Sí? Como pueden ver, nosotros tenemos una fecha de expiración. Esa fecha de expiración puede reducirse a causa de la maldad en la tierra. ¿Sí? No es planeado que un hombre venga a la tierra y a los pocos días muera. Si muere es porque algo iba a suceder. ¿Estamos? ¿Ven las promesas entonces? Versículo 32. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. Es bien importante. Aquí en la tierra nosotros vamos a tratar con diferentes personas todo el tiempo. ¿Ok? Podemos trabajar con todos, podemos amar a todos, pero no vamos a practicar las obras que ellos practican. ¿Sí nos vemos? ¿Por qué? Porque nosotros seguimos a Dios. Ellos no lo quieren seguir por X o Y, asunto de ellos, pero nosotros sí. Hacer alianza con ellos significa empezar a participar de las cosas que ellos practican. Nómbrenlo. En lo que sea. En lo que practiques, en lo que tú mires. Si tú tienes amigos que dicen que son cristianos y ellos practican ciertas cosas donde aparentemente les va bien y tú vas y las practicas y no son conforme a la voluntad de Dios, tú vas a recibir las consecuencias. ¿Sí nos vemos? Tengan mucho cuidado de hacer alianzas con personas
ni de la forma en la que ellos sigan sus dioses. Nuestro Dios es espíritu. Nuestro Dios es 3 veces santo. Nuestro Dios no tolera la maldad. Nuestro Dios no ve con buenos ojos la maldad. ¿Sí? Nuestro Dios es luz, no tinieblas. Tampoco es una luz mezclada. Es completamente luz, inaccesible todavía. Nuestro Dios es verdad, es el camino, es la vida. ¿Sí? Es la verdad. Otra vez repito. Ese es nuestro Dios. No lo cambien por nada. Cuando ustedes practican cosas que son contrarias a lo que Dios es, están cambiando a Dios. Tengan mucho cuidado con su forma de conducta. Otra vez, la permanencia en el Espíritu es importante para que no termines tú enfocándote tú mismo a andar queriendo caminar conforme a la voluntad de Dios según en tu sabiduría. Porque si tú te enfocas a caminar según en tu sabiduría, recuerda que hay un mandamiento que dice que no te recargues ni en tu propia prudencia. Porque este camino, al recargarte en tu propia prudencia, ya te olvidaste de Dios. Aquí las cosas son hechas únicamente en Dios y para Dios, nada más. No estás aprendiendo para que tú las hagas conforme a lo que estás aprendiendo. Aquí es para que tú, como ya estando en el cuerpo, ahora dentro del cuerpo te permaneces y ya sabes lo que es tuyo. Hablando de Jesús de Nazaret. ¿Nos entendemos? ¿Están claros? Vamos a seguirle. ¿Tienen preguntas? ¿Está caliente? Vestiduras. Las vestiduras sacerdotales, estoy leyendo aquí, pero para nosotros son las de lino fino resplandeciente. Sí saben cuáles son esas, ¿verdad? ¿Cuáles son? Las obras justas de los santos. ¿Has leído? ¿Una pregunta? Ujú. Siempre me he preguntado, cuando el Señor nos habla acerca de nuestros enemigos, siempre me hago la pregunta, cuando antes pues yo no seguía a Dios, ¿va? Ujú. Y no porque yo lo haya elegido, sino porque Él me eligió a mí. Sí. Sabemos que antes, cuando no teníamos a Dios, pues cuando decíamos tengo un enemigo era porque teníamos un problema con esa persona, ¿va? Ujú. No podía venir un enemigo nomás porque pues de repente se hizo enemigo tuyo, sino porque a una acción tuvo que ver. Y siempre me he preguntado cuando el Señor habla de nuestros enemigos. Digo, aunque sabemos que hoy es en lo espiritual, ¿verdad? Nuestro enemigo es cada espíritu inmundo que viene a nosotros y nosotros le damos lugar a que Él tome poder de nosotros, ¿verdad? En este caso, pero digo yo siempre, si el Señor nos muestra que oremos por nuestros enemigos, está hablando de seres humanos en este caso, ¿verdad? Entonces, Ujú. ¿de qué manera yo puedo tener un enemigo? Puedo decir, puede ser enemigo él mío porque simplemente no le agrada que yo busque a Dios y pues de esa manera él puede ser mi enemigo o cómo será. No, tu enemigo, una cosa, ahí va a haber personas que no estén de acuerdo contigo, esos son tus enemigos. En sí, cualquier persona que no esté de acuerdo contigo, una misma mente y un mismo corazón es tu enemigo. No que tú eres enemigo de él.
Él es enemigo tuyo. Nosotros no somos enemigos de nadie, ¿sí? Porque nosotros amamos a todos, pero de allá para acá, no todos nos aman. Los que no nos aman son nuestros enemigos. Entonces, por los que no nos aman, es que oramos, hablando ya de personas. En cuanto a personas, prácticamente es así. El que no sea un mismo espíritu contigo va a ser tu enemigo. Dios lo puso de esta manera. Fíjate, para Dios, el que se hace o el que se constituye amigo del mundo, se convierte en enemigo de Dios. Entonces, todas las personas en sí que son amigas del mundo son también tus enemigos. Orad por ellos. ¿Sí lo miras? Sí. Ahorita que tocó ese tema también de que si te haces amigo del mundo, yo sé que en las iglesias se predica mucho eso, ¿verdad? De que pues no te vuelvas al mundo porque te vuelves enemigo de Dios, pero realmente siempre he escuchado su programa y es algo que me gustó desde el primer momento que lo escuché, ¿verdad? Entonces, siempre he dicho, ¿verdad? Que su enseñanza es apacible, pero muy entendida para los que Dios nos ha dado la revelación, ¿verdad? Entonces, pero en las iglesias allá afuera sí predican los pastores que no te hagas amigo del mundo porque te vuelves enemigo de Dios, pero no, en sí ellos no están dando una versión que es hacerse amigo del mundo. Porque como siempre he escuchado sus programas y siempre predica usted en contra de las personas que se han adaptado a la música en estos tiempos, ¿verdad? Cualquier ritmo de música ya lo sacan y es para Dios ellos. Amén. Y yo puedo decir que a mí me pueden volver a la antigua y decir, pero es que esos cantos, a mí mucho me encantan las alabanzas antiguas que con pura guitarra tocaban. Algo que esas palabras ministran el alma de aquella persona que en verdad quiere buscar a Dios, ¿verdad? Entonces, pero hoy en día muchas veces lo que el mundo está ofreciendo, y se puede decir así, nomás es temporal. No es una paz que Dios manda, sino que nomás la gente se siente como muy feliz en el momento que están ahí, porque hasta dicen, vamos a hacer un concierto para los jóvenes, pero ya esos conciertos ya no vienen con la inspiración de Dios, sino que es la propia gente de sus propios intelectos que cantan, ¿verdad? Ya no es Dios ahí pues en alabanza. Entonces, también en el momento ahorita que está explicando acerca de obedecer a Dios, ¿verdad? Siempre me vino el pensamiento que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que nos da instrucciones, que obedezcamos porque el bien es para nosotros. Siempre he escuchado un refrán, ¿verdad? Y pues siempre se ha dicho que nosotros sin Dios no somos nada y Dios sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Entonces la enseñanza es para nosotros, para que los vaya bien en esta vida que Dios nos está prestando aquí, ¿verdad? Sabemos que con Él somos eternos y si reinamos juntamente en sus mandamientos, si obedecemos su palabra. Entonces, a lo que el Señor está mostrando ahorita es de que me vino el pensamiento cuando usted dice, ¿entienden lo que estamos hablando? Entonces, en ese momento me vino así el pensamiento como que Dios me dice, si no estás entendiendo lo que ahorita estás escuchando, ¿para qué sigues escuchando más? Y lo que poco que te estoy hablando claramente no lo entiendes. O si lo entiendes, no lo estás obedeciendo. ¿De qué te sirve que te hablen de toda la Biblia si lo que estás escuchando lo estás tirando a tus espaldas, como dice en el libro de Salmos, ¿verdad? Así es. Entonces, sí, como le digo, Dios siempre manda al hombre que le obedezca, ¿verdad? Y como siempre usted lo ha predicado y la palabra misma dice que el Señor no obliga a nadie a seguirlo. Es de corazón, ¿verdad? Es corazón perfecto y ánimo voluntario. Algo que me llama la atención es cuando el Señor eligió a sus discípulos, ¿verdad? Él no les rogó diciéndole, ven, sígueme, mira, te voy a ofrecer esto, te voy a ofrecer lo otro. Él simplemente les dijo, ven y sígueme. Ellos tuvieron que agarrar la revelación y si no se la perdieron en ese momento. Entonces, por eso yo digo, ¿verdad? Que Dios es tan lindo con cada uno de nosotros que Él los hace saber las cosas. Pero ya de nosotros y no queremos obedecer en este tiempo, ¿verdad? Así es. Ya es que por la costumbre, el hombre empezaron a enseñar que les cambiaron
Les enseñaron que estudiar la escritura, eso es seguir a Dios, y no les enseñaron obediencia. Entonces, como estabas diciendo, la gente del mundo o los cristianos cuando dicen, si se hacen amigos del mundo, se constituyen enemigos de Dios. Pero para un cristiano ser amigo del mundo es como los bailes allá afuera, los bailes afuera, los bailes dentro de la iglesia es también, nada más los de afuera. Esos no, los de adentro sí, porque allá afuera tocan merengue y allá no puedes ir, pero si tocan merengue en la iglesia, ahí sí puedes ir. Estamos en el gozo del Señor, hermanos. Esas hipocresías que pues ni ellos mismos ya ni viendo las practican así. Constituirse en amigo del mundo es pecar. Quebrantar cualquier mandamiento de Dios, porque un mandamiento de Dios no es quebrantado nada más por ser quebrantado. Un mandamiento de Dios es quebrantado por algo del mundo. Y ahí es donde se aborrece a Dios porque se quebrantó el mandamiento y se amó al mundo porque se agarró de las cosas del mundo. Tan pequeño como sea, eso es constituirse amigo del mundo. Los cristianos dicen, no, somos pecadores, son amigos del mundo todos. Todos los que se confiesen a sí mismos pecadores y que no dejen el pecado, son amigos del mundo. Si una persona se reconoce a sí misma como pecadora, que se arrepiente, se convierta y que ya no siga pecando, ¿no? Pero si se confiesan a sí mismos como pecadores y al mismo tiempo que se confiesan como pecadores, continúan como pecadores, ¿de qué les sirvió confesarse pecadores? Siguen siendo amigos del mundo y enemigos de Dios. ¿Yeah? Porque el que peca para Dios está muerto. Porque el alma que pecare, morirá. Así es. Amén. También la enseñanza que está dando, ¿verdad? De parte de Dios. También las instrucciones que el Señor nos está dando ahorita a nosotros, ¿verdad? Donde Él nos dice, no seáis rebeldes, ¿verdad? Se me viene a la memoria también cuando Salomón fue instruido, ¿verdad? Por medio de su padre, en este caso, ¿verdad? David. Él le dijo, mira, haz todo esto y esto y esto, dándole instrucciones para que Dios nunca se fuera a apartar de él. Entonces este hombre, según la escritura, fue el hombre más sabio, ¿verdad? Aquí en la tierra, terrenalmente, ¿verdad? Entonces, pero su sabiduría no le valió para cuando él desobedeció a Dios. Todo lo que el rey David le dijo, ¿verdad? Sabiendo la consecuencia que él había tenido atrás. David le dijo, sé perfecto delante del Señor tu Dios. Ajá, todo eso le dijo él, ¿verdad? Y entonces él, en ese momento, pues sí, posiblemente así, yo voy a hacer todo, Padre, lo que tú me dices, y yo voy a obedecer a nuestro Padre Celestial. Pues su corazón era correcto, porque incluso vino a orar enfrente del Padre y el Señor le concedió. Era bueno, simplemente que con toda la sabiduría se hizo sabio para hacer más males. Simplemente que ya después agarró las cosas del mundo. Y aplicó la sabiduría del mundo todavía. Así es. Ese es uno de los testimonios que podemos ver nosotros, que la sabiduría, como los hombres buscan la sabiduría hoy en día, no es la solución para vivir libres de pecado en la tierra. La santidad, habitando en la santidad, esa es la única solución. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Porque el camino es solamente ese, la santidad. Jesús es santo. Muchas veces dicen, no, Jesús es el camino, ok. Pues, ¿cómo caminamos en él o cómo? No, Jesús es santo 3 veces. Por lo tanto, Él es el camino porque en el camino de la santidad y habitando en Él es únicamente donde nosotros podemos ser como Él porque Él está en nosotros. Aquí iba pasando por Éxodos 32. Estaba mirando cuando se hicieron su becerrito los israelitas, y eso que estabas hablando de hoy en día es los cristianos se hacen sus propios becerros. Se los hacen hombres pusilánimes que en el caso de Aarón, por temor a las personas, prefirieron hacerse o por amor a las personas. ¿Sí? Si lo leemos, está un poco largo tal vez. Éxodo 32, sí. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses.
que vayan, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, fíjate, ni siquiera les resistió. Apartad los zarcillos de oro, y de aquí es donde sacan las personas que de los zarcillos de oro o los aretes son pecado. Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjate, qué blasfemia. ¿Cómo lo comparamos a hoy en día? En realidad, la forma que se vive el evangelio en esta tierra hoy en día en las iglesias modernas es un tipo de prostitución similar a este becerro. Normalmente, bueno, allá les hicieron un becerro según el deseo de las personas, ¿sí? Hoy en día los pastores les hacen becerros según el deseo de las personas, porque los pastores son pusilánimes, son cobardes y le tienen temor a la gente y quieren agradar a la gente antes que agradar a Dios. Aarón no había sido escogido por Dios. La única razón que Aarón fue escogido por Dios fue porque Moisés se rehusó a hablar. Bueno, y ahí es donde están los problemas. Le pusieron un ayudante y Aarón no era conforme al corazón de Moisés. ¿Sí? Cuando una persona no es conforme al corazón de Dios, inmediatamente se tuerce. No se para, no defiende. Y aquí podemos ver cada uno de ustedes que ustedes mismos se prueben si realmente son personas conforme al corazón de Dios o si son personas pusilánimes. Porque cuando el pecado les sea puesto enfrente de ustedes, ustedes se van a dar cuenta, ¿soy conforme al corazón de Dios o soy pusilánime si lo agarras? Si tú te lo tragas, tú no eres conforme al corazón de Dios. Eres pusilánime y te entregas, tus propios deseos te gobiernan. Y eso es muy malo a los ojos de Dios. Y así le sucedió a Aarón, le dijeron, lo hizo. Vamos a seguirle a ver qué pasa luego. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, todavía le siguió, O sea, no andaba nada de peleonero ni nada. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta. ¿Para quién? O sea, fíjate lo torcido de este camarada. Y todavía Dios lo pone como sacerdote más adelante. Pero bueno, Dios es Dios, ¿no? Sí, algo tuvo. Entonces dijeron Israel son tus dioses. Y viendo a Aarón, edificó altar delante del becerro y pregonó a Aarón, ya Aarón era el que estaba pregonando, y dijo, mañana será fiesta. Y él le estaban diciendo que el becerro o iba a ser pachanga el siguiente día para Dios. ¿Sí? O sea, hacen un becerro y todavía es fiesta para Dios. ¿Les parece común? Igualito hoy en día. Los hombres hacen todas sus paganerías de hoy en día en las famosas congregaciones. Hacen lo que hacen, es para Dios. Es para Dios. Hacen lo malo, todas las herejías que tienen, como los 400 profetas de Baal, y luego dicen, es para Dios, es para Dios. Son las mismas mañas que Aarón utilizó ahí atrás. Las mismas. ¿Por qué? Porque Aarón era pusilánime al respecto, le tuvo temor a la gente y se rindió a ellos. ¿Sí? Entonces, el versículo 6, y al día siguiente madrugaron, papá, no se andan con rodeos. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a regocijarse. ¿Sí? ¿Qué tipo de pachanga vemos ahí? Carnal totalmente. ¿Cuál era el regocijo? Comer, beber, regocijarse. Más que nada eran forma de
carcajeas, carcajearse, burlas. ¿Qué le llaman hoy los cristianos tener un buen tiempo? Estamos teniendo buen tiempo como cristianos. Los cristianos más bromistas, más doble sentido, más albureros, son los más divertidos en el cristianismo hoy en día. Y se consideran a sí mismos como que son, es que estamos teniendo un buen tiempo, es que nuestro Dios no es amargado, nuestro Dios Él es divertido. Y hacen toda clase de chistes, de bromas, de doble sentido y en todo lo hacen broma, que porque tienen que ser personas regocijadas. Pero no se dan cuenta que sí son regocijadas, pero en la carne y en la maldad, no en el gozo del Espíritu Santo de Dios, lo cual es totalmente diferente. ¿Sí lo ven? Aquí estamos viendo específicamente, se hacen su becerro, crean sus propios ídolos y luego dicen que están siguiendo al Señor y hacen todos sus sacrificios y sus ofrendas de paz, como hoy en día sus oraciones, sus alabanzas, todo eso, y luego andan bromeando y jugueteando, regocijándose en la carne y le dicen que todo eso es ofrenda para Dios. Porque nuestro Dios es alegre, ¿sí? Nuestro Dios es rey y todo ese tipo de cosas que dicen. Entonces, versículo 7, Dios dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. No dijo mi pueblo, dijo tu pueblo. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ok, de acuerdo con Israel, Israel estaba diciendo, mañana es fiesta para el Señor. Pero Dios estaba diciendo que hicieron fiesta para sus dioses. ¿La recibió Dios? No la recibió. Si ven ustedes que los hombres aquí en la tierra pueden decir que esto es para Dios y lo hacemos para el Señor y es todo para nuestro Dios y todo lo que hacemos para Dios, Dios de arriba para abajo, si no es conforme en espíritu y en verdad, lo están haciendo para sus ídolos. Y luego vienes y les dices, recuerdo, ya lo conté antes, pero se los cuento de nuevo, una vez fui a una iglesia, me invitaron a predicar y estaban todos gozosos, así, y como pentecostales, ¿no? Bien, entre comillas, bien llenos del Espíritu. Todos cante y cante y muévese y muévese y aplaude y aplaude. Y el Señor me había dicho el mensaje que les dijera, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y yo los miraba a ellos, baile y baile, cante y cante, bien gozoso. Le digo, pues en aquellos días estaba más tiernito, ¿no? Dijo, Señor, ¿a poco sí este pueblo así de malo? Volteo mi Biblia y por una razón u otra mi Biblia estaba abierta y estaba abierta específicamente en ese versículo. Sí, órale. Le hubieran visto los ojos cuando les leí lo que el Señor había dicho. ¿Por qué? Y les mostré, y una vez mostrado, porque el Señor me enseñó, una vez enseñado, reveládole sus corazones, se dieron cuenta que sí. ¿Se arrepintieron? No. Porque nosotros ya somos cristianos y no tenemos necesidad de arrepentirnos, porque nosotros ya nos arrepentimos. Si se hubieran arrepentido y convertido de su maldad, no estarían practicando maldad. ¿Sí ven? Entonces, mientras los hombres dicen fiesta para el Señor, Dios dice, se han hecho un becerro, lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dijo el Señor a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo dura de cerviz. A veces he pensado que Israel es el pueblo más duro de todos los pueblos. Eso incluye a los cristianos. Porque Jesús dijo que si esas cosas que se hubieran hecho en Jerusalén, en otros pueblos, ya que tiempo se habrían arrepentido. Jerusalén, Jerusalén. Ahora pues, déjame que encienda mi ira con ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia del Señor y dijo, yo soy,
¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntate del mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, Isaac y de los siervos de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia toda esta tierra a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces se arrepintió del mal que le dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. En otras palabras, Dios las había hecho. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Ve nomás. Y luego dicen los hombres, oh, la Biblia fue escrita por hombres. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés, ahora le toca a Moisés, aguachen esto. Cuando Dios se iró y los quería destruir, Dios se puso mansito, le dijo y oró por ellos. Pero ya cuando Moisés se los encontró, y dijo Moisés, alarido de pelea en el campamento. Y respondió, no es voces de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Es voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Sí ven? Ejemplo de ahí, ¿cuál es? Cuando te toca a ti interceder, que no te hicieron el mal directo, intercedes, pero cuando te hacen el mal directo, pilas. Aunque te hagan el mal directo, va a estar mansito. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Órale. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? Y dijo Moisés a Aarón, fíjense, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo y me lo dieron y lo eché al fuego y salió este becerro. Ay, raza. Qué buena excusa, ¿no? Eva. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por yo soy? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno a su hermano y a su enemigo y a su pariente. ¿Ven lo que trae el mal? ¿Fue Dios injusto en el trato? No. Luego dicen algunos, pero ¿por qué tengo que seguirlo si no quiero? Todo aquel que no quiera seguir a Dios simplemente va a morir en el infierno por la eternidad. Aquí no hay opción, todos morimos. Todos vamos a morir. Si Dios no hace nada por los hombres, todos terminaríamos en el infierno. El hecho de que Él haya venido a proveernos una salida a esa condenación, no es que Dios esté forzando a los hombres a ser salvos, porque en sí, como está escrito, todos estábamos prácticamente destituidos de la gloria de Dios. Esta es una grande misericordia.
Así es que los que quieren seguir destituidos, pues que sigan destituidos, pero si ustedes han tenido a bien la gracia de Dios, apéguense y tomen estos ejemplos que estamos viendo aquí que pasaron en los días antiguos, porque es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. ¿Sí? Es el mismo Jesús de Nazaret. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a yo soy, pues cada uno se ha consagrado en su hijo o en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora al Señor, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a yo soy y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, reame ahora de tu libro que has escrito. Raeme ahora de tu libro que has escrito. Y yo soy respondió a Moisés, ponle atención a esta, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Ven lo peligroso? ¿Cuántos pecados menciona ahí? Sí saben qué es raer, ¿no? De alguna forma, en el libro de la vida, cuando los nombres se escriben, no se escriben como cuando nosotros escribimos en un papel. En el libro de la vida, cuando los nombres son escritos, cuando el nombre de una persona es escrito, es como si fuera sellado, pero el sello, como cuando se escribe en oro, pero se hunde para adentro. Entonces no está encima, está como hundido. Como ven que el oro es el oro, entre más fino, más delicado es. Entonces, como le pones un sello y se hunden las letras que están hundidas en el oro. Entonces, raer no es como agarras con la goma, como borrar. Tienes que escarbarle para borrar ese nombre. Y eso queda como la zanjita, por así decir, en el libro. ¿Sí? Dios cuando escribe el libro, en el libro de la vida nuestro, cuando escribe nuestro nombre en el libro de la vida, lo escribe bien. Así bien sellado hacia abajo. Y ahí está. Cuando es borrado, tiene que escarbar para sacarlo. Eso es raer. Ahora fíjense. Cuando yo leí esta por primera vez, dije, wow, este asunto es serio. Porque ahí dice, el que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Ven ustedes mismos la delicadeza de este camino? La diligencia en la que se tiene que caminar. O sea, no pueden caminar, pues a ver si no pecan, o a ver cómo me va hoy, o a ver cómo me sale, a ver si no fallo en contra de Dios. Señor, no quiero fallarte. No, es que la forma en la que se tiene que caminar tiene que ser tal de que realmente tú te vas a asegurar. Por eso nuestra aseguranza está en el Espíritu Santo. Al estar y permanecer en el Espíritu Santo, nosotros no vamos a pecar. Mientras permanecemos en Él, no vamos a pecar. Pero si voluntariamente decides salirte de allí, entonces sí vas a pecar. Esa simple decisión ya te es pecado, porque te va a llevar a más pecados. ¿Sí nos entendemos? Entonces, guarden esa. Porque los hombres dicen, no, es que no, el pecado, pues vamos a pecar en esa tierra. Es que entonces, este solo versículo da testimonio que todos los pecadores de la tierra han sido borrados del libro. O ni siquiera han sido escritos, lo que es peor. Pero aquí en la tierra andan todos bien en gloria a Dios y aleluya. Aleluyos y cristianos y evangélicos y protestantes y católicos, mormones, testigos de Jehová, adventistas, sabadistas, presbiterianos, luz del mundo, ay, los santos de los últimos días, men.
Aquí en la tierra el hombre trae todo su apogeo en su religión y van para el cielo. Pero arriba, el que comete pecados no está escrito en el libro. Y ahí le dicen, bueno, entonces ¿quién se va a salvar? Los incrédulos dicen así. Vea. ¿Cómo? ¿Ya no sirve? ¿Sabes? ¿Sí lo ven? O sea, es que como les he dicho antes, les he estado predicando, el evangelio que les predicaron es como, no importa qué peques, tú ya eres salvo. Lo han hecho de tal manera con que, nada más con que tú hagas la oración de fe. De hecho, a mí me tocó conocer a personas, predicadores, que me decía, ¿cuántos se salvaron? Se salvaron tantos. ¿Y cómo sabes? Es que hicieron la oración de fe. Entonces, ya por el hecho de hacer la oración de fe, ya eran salvados. Pero no. Yo he aprendido que una persona salva es una persona que sola, desde su corazón, sin que nadie le esté insistiendo en nada, va por allá en lo oscuro, donde nadie la ve, a solas, abajo de un árbol, donde sea, durante el día o como sea, solita de corazón va y le pide perdón a Dios. Esos son los que de verdad se convierten, porque nadie les está empujando. A lo que estamos, el tema, ¿verdad? Donde habla ahí el Señor a Moisés, ¿verdad? Que el que pecare raerá de su libro. Entonces, en estos tiempos que estamos, me hago esta pregunta yo, ¿verdad? Entonces, yo miro las letras ahí y yo miro que ha borrado muchas letras y aún queda marcado ahí. Y eso me llamó la atención. Entonces, se imagina ahí donde puso yo soy, cuántas veces tendría la paciencia usted de escribirlo y borrarlo, escribirlo y borrarlo, escribirlo y borrarlo, ¿verdad? Entonces, no creo que tuviera tanta paciencia, no creo que se aventara un día escribiendo y borrando a la misma vez. Entonces, digo yo, en estos tiempos, como les digo, yo me congrego y siempre me llevo de secciones, pero yo le estoy pidiendo a Dios que me dé una dirección, que me dé una decisión en mi corazón ya de que me plante, ¿verdad? De verdad servirle, no me plante en una iglesia, sino que de verdad servirle. Entonces, siempre escucho prédicas y sí, a veces usted ha dado testimonio de personas que Dios las usa, pero una sola palabra echa a perder todo lo que han hablado. Y siempre me llevo de secciones, he escuchado predicaciones de personas, pastores, que Dios los usa, pero ya para terminar el servicio salen con la excusa, hermanos, nadie es perfecto. Hermanos, hay que seguir adelante y no se olviden que estamos atentados a caer. Y dicen palabras las cuales a mí personalmente, aunque lo esté escuchando a la distancia por medio de una radio o aún en la misma congregación, siempre ellos dicen, aquí se predica la sana doctrina, porque hablan la palabra, como dice usted, tocan tema de la Biblia, pero a la misma vez la tuercen cuando dicen, nadie es perfecto, no hay nadie que no peque en la tierra. Entonces esas palabras para alguien que esté buscando a Dios de corazón, esas palabras como que lo desaniman, es como cuando alguien le promete a alguien, a la hora de llegar le dice, ya no te voy a dar lo que te prometí. Pero levantan bandera así como que no, aquí predicamos sana doctrina, hermano. Ajá. Y la palabra va a ser dura. Entonces, a lo que voy es como ahorita está explicando al que pecare raeré de mi libro, dice el Señor, ¿verdad? Entonces digo yo, las personas que todo el tiempo se confiesan pecadores, otra cosa que yo he dicho, y se confiesan pecadores, pero pues están en la iglesia, según como ellos dicen, estamos aquí alabando a Dios. Entonces digo yo, esas personas, ¿cómo Dios tendrá paciencia de ellos si el momento que pasan santos, se puede decir, a los ojos de Dios es cuando están en la congregación, según ellos? Pero saliendo de ahí, a los minutos, a los segundos, fallaron a Dios de nuevo. Entonces, mi pregunta es, Dios, ¿cómo estará haciendo en esa condición a hoy? Escribe y borre, ¿no? Entonces, se me vino al pensamiento cuando el Señor habla del Señor Jesús, ¿verdad? Bueno, nuestro Padre Celestial habla del Señor Jesús, que dice que Él es nuestro abogado, ¿verdad? Dice allá en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre.
ese texto bíblico siempre lo miro yo que la gente lo toma como una excusa diciendo, pues Jesucristo es nuestro abogado hoy. Y allá lo tenemos a la diestra del Padre, allá Él está intercediendo por nosotros. Ya parecen como cuando antes éramos católicos, diciendo, pues la Virgencita está pidiendo por mí. No se les quita la maña, ¿verdad? Amén. Eso es lo que se me vino al pensamiento. Bueno, funciona así. Para Dios, para que Dios reciba a una persona, esta es la regla. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Si esa no es la condición, va a despreciar a todo el gentío. Si las personas no tienen hambre y sed de justicia, no van a ser saciados. ¿Ok? Porque, por ejemplo, en el mundo de los hombres, un hombre puede venir a hacer la oración de fe o decir que recibió a Jesús, y ya los hombres lo consideran cristiano. En Dios, si su corazón no estaba contrito y humillado, no lo recibió. Para Dios no es nada, pero para los cristianos ya es un miembro, ya es un hijo de Dios y todo eso, pero para los cristianos, para Dios no. Y entonces esta persona sigue pecando y pide perdón, pero en Dios nunca empezó. Dios no anda borrando nada porque nunca ha escrito su nombre. Eso es con todos aquellos que nunca se arrepintieron de corazón, que simplemente hicieron la oración de fe porque X o Y, ¿no? Como la hayan querido hacer. Que nunca tuvieron hambre y sed de justicia. ¿Sí? Normalmente, hasta donde yo he sabido, muy pocos son los que tienen hambre y sed de justicia que entran en el reino. La mayoría entran por una promesa, por tantos problemas que tienen, y en fin, por la manera que digan que entran a la religión cristiana, porque a Dios no entran. Recuerden, aquí los hombres no nacen por voluntad de carne, por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón. Si un hombre no nace de Dios, no es escrito en el libro de la vida, porque para ser escrito en el libro de la vida, tiene que haber nacido del agua y del espíritu. Si no es así, no está inscrito en el libro de la vida. Puede acá afuera, podemos los religiosos, los católicos, empezando por ellos, sacerdotes, obispos, papas, gente que nunca ha nacido del Espíritu y que andan en su religión y que hacen toda la norma de su religión, todo lo santo, entre comillas, pero nunca han sido escritos en el libro de la vida. De la misma manera, esa forma religiosa, en el cristianismo hay mucho de eso en todas las ramas cristianas. Si bien entre los cristianos hay gente que luego de repente, de corazón, se arrepienten y se convierten porque están cansados de la vida que llevan, a esos Dios les concede nacer del Espíritu. Esos son escritos en el libro de la vida, ¿sí? Y al ser inscritos en el libro de la vida, el Señor viene a ellos. Si bien por causa de que habitan en iglesias religiosas, donde la mayoría no ha nacido, a veces ni el propio pastor ha nacido, y está predicándoles, y les enseña todas las herejías de las cuales se ha hablado, que no vas a dejar de pecar, y enseñan a un nacido de Dios a ser pecador. Entonces Dios le enseña a este hombre, por eso ustedes, como tú dices, estás buscando, porque seguramente no te ha llenado lo que estás allá. Entonces eso te hace buscar, cuando tú encuentras a Dios, entonces realmente te sella y te hace entrar en Él. Y de esa manera ya no sales. O si naciste antes, vamos a decir que tú seas uno de esos que nació antes y que fue contaminado, pero que el espíritu del cual naciste rechaza la instrucción que recibes. Entonces eso te hace buscar. ¿Por qué? ¿Y en qué manera intercede el abogado? Bueno, vamos a decir, José, ¿va? Ok, Marvin no. Entonces el asunto es este. El Señor viene a mirarte, porque el Señor viene a mirar a todos, acuérdense. Él viene a buscar frutitos. Viene a mirarte y te encuentra a ti y le dice al Señor Jesús, José no ha estado produciendo frutos, ya tiene tanto tiempo y no produce frutos. Entonces el Señor Jesús dice, pues déjame, le voy a instruir, voy a mandarle a alguien o lo voy a llevar con alguien para que lo instruya o le voy a hablar para ver si me hace caso. Y si me hace caso y da frutos, lo voy a limpiar, le voy a enseñar, ¿sabes qué? Mira, tienes estas cosas aquí malas, quítatelas, arrepiéntete de esto, arrepiéntete de tu maldad, conviértete de tu corazón. Y si da frutos, bien. Y si no, lo cortamos.
Entonces el Señor te habla de una manera, te habla de otra, te habla de diferentes formas para que tú despiertes y te arrepientas y te conviertas de corazón, regreses a tu primer amor y empieces a florecer de nuevo. Si ese no es el caso, entonces te cortan. Pero si tú despiertas otra vez, como el hijo pródigo, vuelves en sí, wow, he estado caminando mal. No estoy caminando conforme a la voluntad del Señor, tengo que caminar bien porque yo nací del Espíritu, mi cuerpo no es cuerpo para la inmoralidad sexual, sino para Dios. Entonces despiertas y tu nombre no es borrado porque te dieron otra oportunidad. La gente se equivoca, piensa que como tengo abogado, pues pequé, ay, Señor, ahí le dices, como dicen luego, pues dile a Chuchito que pues ay, échame una quebrada, ¿no? Bien barrio. Entonces, pues así no. Si lo ven, o sea, las cosas funcionan, no es que Dios está acá, escribe y borra, o sea, no funciona así. Dios escribe. Antes de borrar, da oportunidades para que la gente se arrepiente y se convierta y se aparte, ¿sí? En el mundo de Dios, cuando llama a un hombre a apartarse del pecado, está esperando que éste se aparte completamente del pecado. No está esperando que ande jugando ahí como los cristianos dicen, no, pues estoy en el proceso, hermano. O sea, no, es que en Dios todas las cosas son hechas nuevas. Por eso a los pecadores allá atrás en Apocalipsis les dijo, mira pues de dónde has caído y arrepiéntete y regresa a tu primer amor. Ahí es donde vuelven a empezar otra vez completamente de nuevo. Pero no hubo un proceso, es una forma nueva de vida otra vez. ¿Sí? Entonces así funciona. Si bien el Señor Jesús intercede por los pecadores, pero les deja saber a los pecadores, hey, apártate. Luego los cristianos bien mañosos, no, es que Dios está trabajando en mí, hermano, es que Dios me dejó saber esto, pero Dios está trabajando, sí, me habló bien fuertemente, el Señor me dejó saber que estoy haciendo las cosas malas, pero aunque Dios saben y reconocen que Dios les habla, que se aparten del mal, y ahí van como borregos al matadero a practicar otra vez el mal. Porque pues, es que abogado tenemos, es que Dios tiene que tener fruto de las personas. Si no hay fruto, hay que cortarlo, con todo el dolor del corazón. Y ustedes pueden mirar personas en la iglesia 2 veces muertas. Ahí están. Peleoneros, mal hablados, mal pensados, amargados, pero en la iglesia ya son miembros de años. Uy, ese hermanito tenga mucho cuidado. No, es cosa seria, pero gracias a Dios, que Dios es misericordioso. 2 veces muerto. Ya borrados de la vida, muertos, que ya no importa qué les prediques. Imagínense el ejemplo, para mí me sorprendió este ejemplo de un predicador retirado, de unos, no sé, me dijo que estaba retirado, que ha predicado como 50 años. Le digo, predicaste más que lo que yo tengo de vida. ¿Ves? No sabes nada, eres un laico. Y me insultaba con groserías. Le digo, oiga, ¿tantos años no aprendió que insultar a su prójimo es pecado? Sí, pero tú te la mereces. O sea, esa ceguera, cuando yo escuché eso, en ese instante entendí que cuando el hombre es 2 veces muerto, es tan ciego como los escribas y fariseos. Tuvieron la palabra enfrente, tuvieron al Dios viviente allí, el que los formó allá atrás en los días antiguos o en el vientre de la madre. Ese mismo lo tuvieron enfrente y no lo reconocieron, man. O sea, es cosa seria el hecho de 2 veces muerto. Y la escritura habla de esos muertos. Árboles otoñales, nubes llevadas por cualquier viento, sin agua. O sea, así habla. Y hoy en día mucha gente así, pero diles, no. Yo soy cristiano, yo tengo tantos años en el evangelio, yo diezmo, yo ayuno, yo oro, yo sirvo en la congregación. Eso sí, si tú los miras por fuera, es la crema y la nata del evangelio, pero están muertos. Porque nada más les pellizcas tantito y les sale veneno de áspides, pero bien rico. ¿Y cuál es la excusa? No, pues es que todos somos pecadores. Ya no les puedes decir nada porque todo el mundo es pecador. Pero ahora, como les he hablado de la perfección y de la forma de vida perfecta, ya no se pueden esconder tanto. Si bien la voz todavía no llega a todos, pero está llegando a muchos. Y la raza, los que quieran,
Y este es otro asuntito que me he topado, que realmente los hombres, específicamente los que se llaman religiosos, o los que dicen que Dios es su Dios, que Dios es su Padre, que Jesús es su Señor, que aceptaron a Jesús, que nacieron de nuevo, aborrecen la santidad. La aborrecen, men. Esos son los 2 veces muertos. Al aborrecer la santidad, ellos no piensan. Pero todo hombre que aborrece la santidad, a Dios aborrece. Porque Dios es 3 veces santo. Le dice, no, yo no aborrezco la santidad, yo sé que tengo que vivir en santidad, yo sé que a Dios le gusta la santidad. ¿Estás viviendo? No, tengo muchos problemas aquí y allá, muchas cosas. Aborrece la santidad. Esa es la realidad. Todo el que peca aborrece la santidad, punto. Y recuerden que el mundo de Dios, por eso Dios dice, crees que tú y yo somos iguales, pero te reprenderé. ¿Por qué? Porque el hombre cree que es igual a Dios o que sigue a Dios. Eso es lo que se refiere en realidad. Todos los cristianos creen que siguen a Dios, en todas las ramas, desde los católicos hasta la denominación más pequeña. Creen que siguen a Dios, pero su forma de conducta no es como la de Dios. Por eso Dios dice, te reprenderé. ¿Por qué? Porque no estás caminando como yo mientras dices que eres mío. Todo aquel que dice que es cristiano está diciendo que es como Dios. Porque Jesús es el Mesías. Cristo significa ungido. Y si cuando tú dices yo soy cristiano, tú dices yo soy ungido. ¿Sí? Yo de los cristianos siempre los agarro como testimonio y no los considero como ungidos porque realmente no son, excepto aquellos que de verdad son hijos de Dios que están dando el fruto. Al final del día, por sus frutos todo mundo es conocido. Un hombre dice, no, ¿cómo puedes decir esas cosas? Tú no conoces mi corazón. Claro que conozco tu corazón. No, tú no conoces mi corazón, solamente Dios conoce mi corazón. Yo conozco tu corazón por todas las cosas que salen de tu boca y de tus acciones. Sé exactamente qué hay en tu corazón. No, ¿cómo así que no? Claro que sí. Todo está visible. Los hombres piensan que el corazón está muy visible. Y es expuesto en la forma de vida que se lleva y en las cosas que salen. Como estábamos hablando, se encuentran los cristianos, se ponen a cotorrear, a charlar, a parlotear, a andar teniendo un buen tiempo. ¿Qué expusieron? Su corazón. ¿Qué hay en su corazón? Lujuria, ¿sí? Glotonería carnal y cuánta cosa. Y luego dicen, ¿Dios está ahí? No. Entonces, ahorita muchos creen que están en Dios, pero no. Y los hombres piensan que peco, me borra Dios. Pido perdón, me escribe. Peco, me borra. Pido perdón, me escribe. No funciona así. Es que Dios conoce el corazón de los hombres. Un hombre piensa que al momento de que pide perdón, ya Dios lo perdonó. Pero Dios ve si el hombre está pidiendo perdón de corazón. Si no es así, ni siquiera se voltea. No lo perdona. ¿Por qué? Porque no está pidiendo perdón de corazón. Pero estoy pidiendo perdón, sí, pero no es de corazón. No estás arrepentido. Pedir perdón y no pedir perdón de corazón no es estar arrepentido. Eso en realidad no va a ser absuelto. Por eso es que no son escritos. Esos son los escritos. Inscritos en el libro de la vida son los que nacieron del agua y del Espíritu. Los que no han nacido del Espíritu pero son religiosos, no están escritos en el libro de la vida aún. ¿Pueden escribirse? Claro que sí pueden escribirse. ¿Qué tiene que hacer un hombre para escribirse? Creer la palabra. Creer en la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús de Nazaret. ¿Qué hizo Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret murió en la cruz para perdón de nuestros pecados y con su sangre nos limpió de todo pecado, nos santificó, justificó, hizo perfectos para hacernos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, para habitar en Él, para nunca más salir de Él. Eso es lo que hizo mi Señor por mí. Nos vemos. ¿Sí te queda claro? Y en cuanto a lo que mencionaste, que dices que estás pidiendo al Señor que te enseñe, lo que Él quiere para ti es tu obediencia. No, los hombres han enseñado así, es que tú tienes que estar en esta congregación. No, porque no hay muchos cuerpos de Jesús.
en la tierra. Solamente hay uno, el espiritual. Mientras tú te consagres a Él en obediencia total, eso te va, recuerda, los discípulos dejaron todo. Hoy en día yo me he topado esto, que las personas no quieren dejar la iglesia donde nacieron o crecieron o están sirviendo. Servir a Dios es esto. ¿Cuál? ¿Has oído? ¿Cuál es? No, bíblicamente. No, ¿qué es la obra de Dios? Que a creer, hacer la obra de Dios es lo que para nosotros es servir. No como los cristianos dicen que servir a Dios es un ministerio y todo ese paquete, ¿no? No, para los hijos de Dios, servir o la obra de Dios es creer en el que Él ha enviado. Mientras tú creas en Él, tú estás haciendo su obra. Es todo. No necesitas un grupo de gente para hacerla. Yo no necesito gente para orar. No necesito gente para ayunar. No necesito gente para vivir en santidad. No necesito gente para alabar a mi Padre. Yo no necesito específicamente a ninguno para hacer todas esas cosas. Y si estoy en medio de un grupo de gente, de acuerdo con el mandamiento que me dice, júntate con aquellos que de corazón puro invocan a Dios. Y este es el consejo. Si el mandamiento es júntate con los que de corazón puro invocan a Dios y cada uno le toca identificar si estás congregado o reunido o en asamblea o de acuerdo con aquellos que no de corazón puro invocan a Dios, yo me voy. Ya. Yo tuve esa experiencia. Yo cuando estaba en una de las congregaciones que por ignorancia seguía al hombre por un tiempo, pues yo los amaba. Llegué a amar esa raza. Y no les voy a decir que mi amor era santo para con ellos porque era más compañerismo, era más confraternidad, que me llevaba bien con ellos. No era amor santo porque yo pecaba con ellos. Y los pecados eran esos. Esta gente tenía la costumbre de bromear mucho y hacían lo que es bromas. A veces no eran tan agradables a las personas porque a veces personas salían dañadas o ofendidas por las bromas que les hacían. Sus palabras eran bromas aquí. Entonces, haz de cuenta que eso fue una de las cosas que me tumbó y ni siquiera la vi porque en la multitud de bromas eran muchos pecados para mí, pero como eran bromas y no eran así que yo consideraba peligrosas, pues no le puse defensa. Y yo los amaba en esa manera. No te voy a decir que los amaba como Dios porque los miraba pecar y pecaba con ellos. Eso no era amor de Dios. Y en realidad es lo que es para todas las personas que están metidas en las congregaciones donde saben específicamente que les están enseñando mal y se sienten que aman a esa gente, simplemente son camaradas, son amigos, son amistades confraternos que se llevan muy bien y todo eso y hablan de Dios y se aconsejan todo eso, ¿no? Y se piensa que se aman como Dios, pero no están amando como Dios porque están siendo piedras de tropiezo tanto el uno para con el otro. ¿Sí? Entonces, eso sucede mucho hoy en día. La instrucción en cuanto a congregaciones se refiere, la instrucción es esta: júntate con los que de corazón puro invocan a Dios. Pero repito, hoy en día la raza está muy acostumbrada. No es que, ¿qué hago si no estoy en una congregación? La religión, la tradición los tiene esclavizados aún. Yo he crecido todo este tiempo, desde que de la última congregación que salí en el 2006 hasta hoy, nunca me congregué en una congregación. Y aquí estoy. Eso me sirvió mucho porque crecí fuera. El poquito tiempo, fueron como 2 años, de 2004, 2006, fueron 2 años en iglesias. Agarré una contaminada y un montón de herejías en ese tiempo. Esas herejías, yo no las tenía como herejías en mi conocimiento de Dios. Yo las consideraba como que eran de Dios, yo no las consideraba como herejías. Y me estorbaban mucho. Lo que yo consideraba que era santo para mí, me estorbaba para la santificación. Bien duro que fue, y yo no me daba cuenta que eso era lo que me afectaba, porque en mi mundo las cosas que había aprendido eran correctas, cuando no lo eran.
Y ese es el problema con la raza. Debido a que se las enseñó un pastor, consideran que esas cosas son correctas, cuando no lo son. Si hemos descubierto incluso que en la misma escritura le han cambiado las letras al criterio de los hombres, imagínate en las prédicas que hablan mucho rato. Si nos vemos. Entonces la instrucción, ya la encontraremos también, es que te juntes con los que de corazón puro invocan a Dios. Si no hay nadie, no necesitamos a nadie. Entonces, ¿dónde queda el mandamiento que Pablo dijo? Congregaos, no dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. El mandamiento es congregarme con el Señor Jesús. Primero. Porque si yo me congrego, por ejemplo, ahorita no hay una congregación en la tierra que esté totalmente congregado. Porque siempre tienen diferencias. Siempre tienen pleitos entre las mismas congregaciones. ¿O no? Eso no es una congregación. Los hombres interpretan mal que congregación es un grupo de gente que se reúne. No. Congregación real es un grupo de gente que se reúne, que está de acuerdo en todo, una misma mente y un mismo corazón. En el momento que no están en el mismo corazón, ya no cumple como requisito de congregación. A los ojos de los hombres están pensando, me estoy congregando, estoy cumpliendo el mandamiento. No, no estás cumpliendo el mandamiento porque el mandamiento es congregarte con Jesús. Él no te mandó. No, es que la escritura dice donde están 2 o 3 reunidos. Sí, en mi nombre. ¿Qué significa mi nombre? Dios salva. 2 o 3 reunidos salvados del pecado, libres de la maldad, que se juntan y se ponen a platicar de Dios, a orar. Esos 3, allí está Dios en medio si están salvados. Si dicen, yo soy cristiano y vamos a reunirnos 2 o 3, pero los 3 son pecadores. ¿Está Jesús ahí en medio de ellos? No, porque están rechazando con su propia conducta al Salvador. Si estuvieran salvados, entonces el Señor Jesús está en medio de ellos y los salvó de todos sus pecados y esos 3 ya están completamente sanos y entonces allí está Dios. De otra manera, Dios no está allí. No, pero la Escritura dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí está Dios. Otra vez, en mi nombre. Aquí nos reunimos, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Porque la Escritura dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Dios. Y Dios está aquí con nosotros. ¿Cuándo dicen amén? Camaradas, no siguen la corriente para nada. Amén. Si la ven, es que no porque yo predique en el nombre de Jesús, eso significa que yo estoy congregado con Jesús. Mi congregación con Jesús consiste en mi limpieza interna. Si yo, como predicador y mensajero, no estoy limpio internamente, yo no estoy congregado con Jesús. Ahora, la congregación con Jesús, yo puedo estar congregado ahorita. Y si mañana me pongo negligente y peco, ya no estoy congregado con Él. Eso es la realidad. Esa es la obra. Que creas en Él, te congregues en Él, y ya cuando tú estás congregado con Él, normalmente a los congregados con Dios nos toca ser solitarios en esta tierra. ¿Por qué? Porque la raza no le gusta la santidad. Siempre vamos a hacer el pelo en la sopa. Siempre. ¿Sí? El mundo, y esto es, aquí van a darse cuenta, cuando ustedes están congregados con Dios, la gente del mundo los va a rechazar. Los va a repudiar. ¿Por qué? El mundo normalmente te repudia porque tú no haces las cosas que ellos hacen. Si tú te llamas cristiano y el mundo te solicita y te invita y todo, tu conducta no es diferente. Pero al mundo no le gusta hacer lo malo enfrente de ti, porque se sienten pecadores. Tu sola presencia los redarguye, porque sabe que tú no practicas estas cosas, que tú no haces esas otras cosas. ¿Sí? Hablar groserías, cuando hablan groserías enfrente de ti, el simple hecho de estar enfrente de ti les hace que se refrenen. ¿Sí? Porque saben que tú no practicas esas cosas, que tú no estás dado a ese lenguaje vulgar. ¿Sí? La conducta santa crea separación de la gente del mundo. No estoy hablando de la conducta religiosa, no, estoy hablando de la conducta santa, ser santos de corazón, puros de verdad. No malhechores, no, es que no me quieren porque sigo a Jesús. Los cristianos dicen que no los quieren porque siguen a Jesús. Realmente no los siguen porque son de un muy mal carácter. Gente insoportable, o sea, peleoneros, religiosos, bravos,
Hijo del diablo, te vas a pudrir en el infierno por estar haciendo esas prácticas. No los quieren por esa forma de ser, esa conducta rebelde de religiosos, de hombres bravos. Pero si dejan eso, las otras conductas las practican. Así que ustedes como pueblo, pónganse diligentes en esa forma de conducta. En el espíritu y nada más en el espíritu. Eso lo repito mucho porque es necesario que lo entiendan bien, porque hay mucha herejía en esa forma de vida. Los hombres creen que son espirituales por la oración, el ayuno y ese tipo de cosas. Levantarse, madrugar. Ya miramos ahí que los israelitas se levantaron de madrugada porque la pachanga los esperaba. ¿Sí? No estoy diciendo que levantarse de madrugada sea pecado, sino que tiene que ser de corazón, no por mandamiento. No para presumir. No, yo hermano, yo me levanto a las 2 de la mañana, yo ya estoy orando ahí en el Señor, en el fuego, en la presencia de Dios. No, yo no ando con esas cosas, hermano. No, a mí lo que me gusta es la santidad. O sea, por pura religiosidad, para presumir y hablar. Todo aquel que presume de su religión o de su santidad que vive es muerta. Es la misma conducta que tenía el fariseo aquel que estaba orando, ¿no? Está presumiendo de lo que hacía. Y hoy en día dicen, no, fariseos no. Fariseo es el que presume de religiosidad mientras anda pecando. Y se compara a sí mismo con los otros y se siente a sí mismo más santo porque él practica las cosas religiosas y el otro no. Y mira al otro con desprecio. Hay mucha forma de conducta de esa en el cristianismo hoy en día. Ustedes no van a ser así. La forma de nosotros, en cuanto a nuestra relación se refiere, Jesús dijo, sea en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Nuestra relación con Jesús tiene que ser secreta. Nuestra forma de vida y conducta, esa es visible a todos. Pero según la relación con Jesús es tan secreta, así va a brillar tu luz para los otros. Pero si andas pregonando tu relación y todo lo que haces dentro de tu religión, o las normas de tu religión, las oraciones, los ayunos, las vigilias, todo eso, ya tienes tu recompensa. El aplauso de los hombres. Bravo, hermana, qué religiosa, no, pero religiosa no, qué sometida, qué persona tan espiritual es usted. Esa es tu recompensa, la lisonja de los hombres. La relación con el maestro es secreta. Y los hombres se encargaron de destruir esa enseñanza del maestro, donde cuando el maestro dijo, cuando vayas a orar, hazlo en secreto, ¿no? Cuando vayas a ayunar, hazlo en secreto. ¿Sí? Pero los hombres se encargaron y dicen, no, es que no hay cristianos secretos, parecen detectives privados. No, claro que sí. Nuestra relación yo lo que aprendí es esto, mi relación con el Señor es íntima, es tan privada como en la intimidad como con tu mujer. Íntima, así solitos. Ya cuando ando allá afuera, yo dejo que mi santidad brille en mi forma de justicia vivida. Pero mi relación íntima es acá, secretito. ¿Sí? Él y yo. Nada de andar pregonando lo que se hace aquí y allá. Así que todos los que les presuman de las cosas que hacen, sus ayunos largos, toda aquella persona que presume su ayuno largo, sus oraciones largas, sus vigilias, las veces que se levanta en la mañana, las veces que se levanta a medianoche, todo eso, se puede hacer. No estoy diciendo que sea pecado, lo que estoy diciendo es que no tienen que pregonarlas. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ok? ¿Por qué? Repito, es intimidad, es personal. ¿Miraban al Señor Jesús practicar su religión abiertamente para que todos lo vieran? No. Él tenía la costumbre de apartarse, se les perdía a todos, incluyendo a los discípulos. Pero eso sí, en cuanto a la raza se refería, ninguno lo miró pecar. Eso es exactamente lo que estoy hablando. Relación privada con el Señor Jesús, pero enfrente de los demás, santos, irreprensibles. Eso es lo que Dios quiere. ¿Sí? No religión expuesta y pecadores expuestos también. ¿Sí? ¿Y cuál es la excusa? No, pues todos somos pecadores. Pues como he dicho antes. ¿Ustedes creen que un pecador en la iglesia se va a salvar y un pecador en el mundo no? Aquí miramos, lo leo otra vez, en Moisés. Describe allí donde dice que él removerá o raerá. Dice, el que pecare contra mí,
a este raeré yo de mi libro. Ahí no dice, si es cristiano, a ese no lo voy a borrar. ¿De quién estamos hablando ahí? No estamos hablando de los egipcios, no estamos hablando de los filisteos, no estamos hablando de los babilónicos, no estamos hablando de los, ¿cómo se llama este? ¿Dónde estaba Esther? ¿No se acuerdan? Bueno, ese, el rey Asuero. Bueno, allá también eran corruptos. Estamos hablando del pueblo de Israel. ¿Babilonia? No. Estamos hablando de que Dios dijo que iba a raer de su pueblo a los que pecaren contra él. Estamos hablando del pueblo de Israel. Y es lo mismo hoy en día. El pueblo de Dios. Nosotros que no éramos olivo original, si al pueblo original, el olivo original, lo iba a raer, imagínate a los olivos injertados, men. Imagínate, tú tienes un árbol y le injertas otro para que dé fruto y se seca. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cortar el bueno? Lógico que vas a cortar el injertado. Si el bueno ya lo cortaste porque no dio frutos y ahora le vas a dar más misericordia al injertado que al bueno, que al original, cuando el original primero lo cortaste por causa de que no dio frutos. O sea, han enseñado muy mal a los hombres, haciéndoles creer que como gentiles, ya que se les dio a misericordia cuando antes estábamos destinados al infierno, ya desde nacimiento, por así decir, por no ser pueblo de Dios, y ahora que se nos dio misericordia, vamos a, ahora sí que a llevar peores pasos que los israelitas, ya ni viendo cómo ellos fueron desechados por su propia maldad, eso nos dio la oportunidad a nosotros de ser injertados, ya que gracias a Dios tuvo a bien darnos misericordia cuando no tenía que, nos la dio. Entonces hay que dar frutos, mucho más como injertados, men. Ahora sí que hay que impresionar, ¿no? Pues ya que me injertaron, no me voy a poner ahí con un fruto raquítico. No, es que yo soy injertado, por eso doy este fruto tan chiquito. No, parna, pues ponte a chupar rica savia para que el fruto esté más grande. Si nos vemos. Entonces, bien despiertos en esto. O sea, no es un juego, ya que Dios les estuvo bien a darles misericordia y a inscribirlos en el libro de la vida. O sea, aplíquense, asegúrense que su nombre se mantenga ahí, porque algunos dirán, no, eso es que es en el Antiguo Testamento. Salió de los labios de yo soy. Prácticamente salió de los labios de Jesús, como nosotros lo conocemos ahora. De los mismos labios de él salió. ¿No está escrito, yo soy la palabra? ¿De dónde más salió? Entonces, bien alertas ahí en ese aspecto. Por eso el camino que nos he dado es un camino, no es difícil, simplemente que es angosto. Es todo. Si bien es angosto, puedes caminar cómodamente en él, en la santidad. ¿Claros? La paz y la gracia del Señor Jesús con ustedes. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 9 Lake Drive, en la ciudad de Round Rock, Texas, con teléfonos 512-215-1977 y 512-670-2201. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y domingos de 11 a 1 de la tarde. Éxodus, Escuela de Discípulos.